crisis hipertensiva, chicos, hablamos, como su nombre lo dice, de una elevación súbita y rápida de la presión arterial, ¿no? Que pone en riesgo la vida del paciente. No hay una cifra exacta desde la cual podamos decir, desde acá es crisis hipertensiva y de acá para abajo no. Sin embargo, las cifras, ¿no?, que son más frecuentemente las que se asocian a crisis hipertensiva, son cifras sistólicas mayores de 220 y diastólicas mayores de 120, ¿no? Pero no hay un corte así exacto que nos pueda decir de acá para arriba es crisis, de acá no, no es así, ¿no? Son cifras referenciales. Entonces, esta crisis hipertensiva nos va a producir una alteración funcional o estructural del órgano diana. Generalmente se presenta en pacientes que tienen un tratamiento inadecuado, ¿no? Por ejemplo, tenemos pacientes que están con un tratamiento de 3, 4 drogas, están bien controlados, pero luego pues van a otro médico o a otro especialista y les dice, ya la presión está bien, le vamos a suspender tal medicamento. Entonces esos pacientes son los que hacen estas crisis hipertensivas, ¿no? Con más frecuencia. Ahora, la crisis hipertensiva hay de dos tipos, ¿no? Puede ser la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva. ¿En qué se van a diferenciar? Que la urgencia hipertensiva no produce lesión de órgano blanco, o sea, no hay daño de corazón, de riñón, de cerebro, ¿no? Tiene buen pronóstico, no necesariamente requiere hospitalización. El paciente puede ser tratado por vía oral y ambulatoria, pero lo que sí va a necesitar es una reevaluación precoz. O sea, si es un paciente, por ejemplo, que tiene una cifra de 220 sobre 120, ¿no?, milímetros de mercurio, no tiene daño de órgano blanco, le podemos empezar un tratamiento adecuado por vía oral, pero la reevaluación tiene que ser a las horas o máximo al día siguiente. No lo podemos ver en un mes, no lo podemos ver en 2 semanas. Entonces requiere una reevaluación precoz. Puede haber algunas falsas urgencias hipertensivas, hay y es muy frecuente cuando hagan ustedes una rotación por una emergencia, van a ver que lo más frecuente son estas falsas urgencias hipertensivas, ¿no? Son elevaciones tensionales producidas en su mayor parte por los estados de ansiedad, por estados de dolor o alguna patología o un estrés, ¿no?, que no conlleva a daño de órgano blanco. Por lo general no necesitan un tratamiento específico, sino que el paciente se adhiera mejor a su tratamiento habitual, ¿no? Y sobre todo que debe ceder la causa que lo ha provocado. Ahora, cuando hablamos de emergencia hipertensiva, aquí sí estamos hablando de una elevación de la presión arterial que va a causar daño de órgano blanco. ¿Cuáles son los órganos diana que van a ser afectados? Corazón, cerebro y riñón. Entonces, la emergencia hipertensiva es una condición relacionada con la exacerbación aguda de la hipertensión arterial crónica. Necesita una reducción inmediata y monitorizada de la presión arterial. Este paciente con emergencia hipertensiva no puede ser tratado por vía oral o no puede ser tratado en un consultorio, no tiene que ser tratado en una sala de cuidados intensivos. La medicación que usamos debe ser parenteral, porque necesitamos reducir la presión arterial. No estamos hablando de normalizar, o sea, no estoy hablando de que ese paciente debe tener una presión de 120/80, sino de reducir, ¿no? Pero no llegar a una presión arterial de cifras normales. Ahora, ¿cuáles son las emergencias hipertensivas? Podemos tener una encefalopatía hipertensiva, una hipertensión maligna, acelerada, insuficiencia cardíaca izquierda aguda, disección aórtica aguda, el infarto agudo del miocardio es una emergencia hipertensiva, ¿no? La preeclampsia en caso de gestantes que pueda complicarse con eclampsia, la hipertensión arterial severa intraoperatoria o posoperatoria inmediata y las crisis hipercatecolaminérgicas. Entonces, miren, esta es una imagen de una hemorragia, como vemos acá, una hemorragia hipertensiva, que es una emergencia hipertensiva. Ahora acá, por ejemplo, que podemos ver que aparte de la cardiomegalia, vamos a ver, miren, los campos pulmonares, ¿no? Entonces acá estamos frente a un edema agudo de pulmón, que también es una emergencia hipertensiva. Ahora acá, chicos, ¿qué nos llama la atención? Fíjense en la derivada de 2, la derivada de 3 y la derivada ABF,
que son la cara inferior, que son las derivadas que ven la cara inferior del corazón, que vamos a tener un supradesnivel del ST, fíjense. Entonces, esta es una imagen de un infarto agudo de miocardio de cara inferior, que también es una emergencia hipertensiva. Otra emergencia hipertensiva que hemos nombrado es lo que es la disección aórtica. Entonces, esto se da en pacientes con cifras de presión alta, sobre todo en pacientes varones, ¿no? Que estas cifras de presión alta hacen que se vaya disecando entre ambas capas y la sangre pues va a salir entre la adventicia y la capa media, ¿no? Entonces esta sangre va a ir haciendo, va creando una luz falsa como vemos acá, y es la misma sangre pues que va disecando estas capas como vemos. Otra emergencia hipertensiva, por ejemplo, es la falla renal, ¿no? Es una glomerulopatía en la hipertensión arterial maligna. El tratamiento va a depender de cuál sea la emergencia frente a la que estemos, ¿no? Y la presión arterial se debe bajar, pero no llevar a cifras normales. No estamos hablando de una reducción rápida sin llegar a cifras normales. No hay evidencia, ¿no? No hay evidencia, por el contrario, se describe riesgo en algunas situaciones de un descenso rápido, ¿no? Entonces hay que ir disminuyendo la presión arterial, pero no llegar a cifras adecuadas. Para las lesiones renales o coronarias se puede reducir la presión arterial no más del 25%, ¿no? Entonces, podemos reducir la presión, pero un 25% de la presión arterial media. No hay que llevar al 120-80, sino solamente reducir el 25% de la presión arterial media. En el infarto cerebral, el tratamiento antihipertensivo vamos a iniciar si la presión arterial sistólica es mayor de 220 y si la diastólica es mayor de 130. Si el paciente está con un infarto agudo de miocardio y está con esta crisis o con esta emergencia hipertensiva y el paciente va a ser sometido a una trombólisis, se debe disminuir la presión arterial a 185-110. Ahora, si el paciente tiene una hemorragia cerebral, ¿no? El tratamiento antihipertensivo con la presión arterial se debe usar ya si la presión arterial es mayor de 180-130. ¿Cuáles son los fármacos que utilizamos para tratar lo que es la emergencia hipertensiva? Como ya hemos dicho, son fármacos por vía endovenosa, ¿no? Porque estamos frente a una emergencia hipertensiva. Entonces tenemos, por ejemplo, el nitroprusiato, tenemos micardipino, labetalol, el enalaprilato, esmolol, pentolamina, la nitroglicerina y la hidralazina, que tienen algunas indicaciones que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene una encefalopatía hipertensiva, las drogas indicadas son el nitroprusiato, micardipino y labetalol. Si el paciente tiene una hipertensión maligna, el labetalol, micardipino, nitroprusiato. Si el paciente está con un stroke, este es el tratamiento de elección, micardipino, el labetalol, el nitroprusiato. Si tiene un infarto, miren chicos, un infarto de miocardio, ¿no? El tratamiento de elección será la nitroglicerina porque también es un vasodilatador, pero también se puede usar micardipino, labetalol, esmolol. Si tiene falla de ventrículo izquierdo, se puede usar la nitroglicerina o se puede usar, miren, un IECA por vía endovenosa, que es el enalaprilato. Si tiene disección aórtica, se puede usar el nitroprusiato, el esmolol, el labetalol. Si tiene crisis adrenérgicas, la pentolamina, el nitroprusiato. Si es una hipertensión postoperatoria, la nitroglicerina, el nitroprusiato. Y si el paciente es una gestante, ¿no? Con una preeclampsia que está haciendo una complicación de eclampsia, se puede usar la hidralazina, el labetalol y el micardipino. Entonces son drogas que van a tener algunas emergencias, ¿no? Como elección, drogas de elección de acuerdo a la emergencia hipertensiva frente a la que estemos tratando, ¿no? Entonces, si es un paciente que tiene una presión, como ya hemos dicho, mayor de 180 la sistólica y mayor de 120 la diastólica, tenemos que ver si el paciente hacer una evaluación clínica, si el paciente tiene síntomas o signos de gravedad. Si no tiene, podemos estar frente a una crisis o a una urgencia hipertensiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El paciente pues tiene que reposar, ¿no? Y podemos estar frente a una pseudo
crisis hipertensiva o puede estar frente a una urgencia hipertensiva. Si es una urgencia hipertensiva, ya hemos dicho que el tratamiento básicamente es por vía oral, ¿no? Pero si estamos ya frente a una hipertensiva, o sea, ya vemos que hay daño de órgano blanco, el tratamiento tiene que ser en sala de urgencias, ¿no? El diagnóstico tiene que ser precoz para ver en qué pacientes vamos a utilizar las diferentes drogas que ya hemos mencionado. Una de las patologías que son parte de lo que es la emergencia hipertensiva es la encefalopatía hipertensiva, chicos. Esta encefalopatía hipertensiva es un síndrome de hipertensión severa, no hay una disfunción cerebrovascular. El paciente tiene un compromiso neurológico. Entonces, si nosotros vemos que es un paciente con estas cifras elevadas, que tiene un compromiso neurológico, podemos sospechar, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, pedimos, por ejemplo, una tomografía y no hay daño, no hay lesión de una isquemia, entonces debemos hacer el diagnóstico de encefalopatía hipertensiva. Entonces, esta patología es diagnosticada generalmente por descarte, ¿no? Cuando ya hemos descartado lo que es isquémico, un ACV hemorrágico, podemos hacer este diagnóstico por descarte de encefalopatía hipertensiva, ¿no? En lo que es la fisiopatología, se va a producir vasoespasmo versus vasodilatación. Entonces, la hipertensión no tiene una autorregulación cerebral. Entonces, esto es una respuesta normal de las arteriolas cerebrales a incrementos agudos de la presión arterial, ¿no? O sea, es esta autorregulación. Pero en estos pacientes que ya son hipertensos de larga data, que manejan presiones elevadas, esta autorregulación se da en cifras ya mucho mayores, por ejemplo, en 250 sobre 150 milímetros de mercurio. Entonces, el nivel de presión arterial está asociado a lo que es la encefalopatía, pero varía entre cada individuo. Entonces, ¿por qué no bajamos la presión arterial ¿por qué no bajamos la presión arterial a una presión arterial normal? ¿No? ¿Por qué? Porque vamos a aumentar lo que es la zona de hipoperfusión. Entonces tenemos que recordar también cómo hallamos la presión arterial media. La presión arterial media, como ven acá, es la presión arterial sistólica más la presión arterial diastólica, ¿no? Por 2, todo entre 3. Esa es la presión arterial media. Ahora, si tenemos, en cuanto a esta autorregulación del flujo cerebral, ¿no? Si está debajo del límite inferior, ¿no? Si la presión está debajo del límite inferior, lo que vamos a tener es una zona de hipoperfusión, ¿no? Ahora, si está sobre el límite superior, vamos a tener vasodilatación, estos pseudoespasmos, o sea, esta es vasoconstricción con vasodilatación segmentaria, o vamos a tener también el edema cerebral. Entonces, en la encefalopatía hipertensiva hay una alteración de la barrera hematoencefálica. Entonces, estos pacientes por eso presentan estas alteraciones neurológicas, ¿no? Hay ruptura de vénulas, esto va a producir edema a nivel cerebral, cambios locales en lo que son los intercambios de iones y neurotransmisores. Hay vasoconstricción simpática por descarga nerviosa simpática. Hay activación de los canales de potasio, calcio dependientes, aumento en la producción de lo que es la angiotensina 2 y subsecuente aumento del estrés oxidativo, ¿no? Por tanto, alteración de la función vascular. Hay antagonistas de receptores de angiotensina. Entonces, esta es la fisiopatología de la encefalopatía hipertensiva, ¿no? Aumento de la presión arterial sistólica sobrepasa este rango de autorregulación. Por ejemplo, cuando hay una presión arterial media mayor a 150 milímetros de mercurio. Esto va a producir un aumento a nivel de la perfusión cerebral, produce también lesión en las paredes de los vasos, aumento de la permeabilidad capilar, extravasación de proteínas, lo que nos va a llevar a un edema cerebral.
Entonces va a haber alteraciones a nivel neurológicas y va a haber también alteraciones a nivel de los vasos, ¿no? Todo va a producir un aumento brusco de la presión, de perfusión cerebral, vasoconstricción severa y hipoperfusión cerebral, ¿no? Y el paciente pues va a presentar estos signos y síntomas que pueden durar de 2 días a más. En cuanto al cuadro clínico, ya sabemos que la presión está elevada, pero hay signos de disfunción cerebral multifocal, ¿no? Y estos signos van a disminuir conforme nosotros bajemos la presión arterial. Entonces, en la encefalopatía hipertensiva es la única condición donde nosotros tenemos que bajar rápidamente la presión arterial. ¿Qué va a haber? Va a haber, por ejemplo, mareos, visión borrosa, va a haber cefalea, alteraciones neurológicas, ¿no? El paciente va a estar con alteración del sensorio, el paciente también puede sentir olores diferentes, ¿no? O sea, hay todos unos síntomas neuronales, puede haber también afectación, ¿no? De lo que es la retina. Los factores de riesgo son pacientes que son hipertensos, que no estén con un tratamiento adecuado, también en pacientes niños y jóvenes con enfermedades, por ejemplo, renales, parenquimales, ¿no? O hipertensión arterial renovascular, o pacientes que tienen feocromocitoma, o en las pacientes, chicos que tienen preeclampsia y hacen la eclampsia. Ahora también se puede presentar en pacientes usuarios de drogas, como anfetaminas endovenosas, cocaína, inhibidores de la monoaminoxidasa o pacientes que de pronto suspenden bruscamente el uso de la clonidina. Entonces, en una imagen de resonancia lo que vamos a ver es una leucoencefalopatía, ¿no? Como vemos acá, que afecta la sustancia blanca a nivel parieto-occipital, ¿no? El diagnóstico, como ya les he mencionado, fíjense acá, es un diagnóstico de descarte, ¿no? Entonces, si es un paciente con presiones altas, primero lo que debemos pensar es en un DCD isquémico o hemorrágico, no, puede ser una encefalitis, una epilepsia, lupus, etcétera, ¿no? Ese es un diagnóstico de descarte. Entonces, ¿qué se debe hacer? Una reducción rápida de la presión arterial. Esta es la única condición, chicos, donde se debe reducir rápidamente la presión arterial en la encefalopatía hipertensiva. Entonces, hemos visto lo que es la crisis hipertensiva. Y por último, chicos, vamos a ver lo que es la preeclampsia, ¿no? Que como estamos viendo, la eclampsia también es parte de lo que son las emergencias hipertensivas. En cuanto a la preeclampsia, es parte de los desórdenes hipertensivos del embarazo, ¿no? En el Perú es la segunda causa de muerte materna, fíjense, hasta un 10 a 15% de embarazos, incluso hospitalarios, tienen esta tasa de mortalidad. Se relaciona con un 17 a 25% de muertes perinatales. La causa principal de retardo de crecimiento intrauterino es la causa más frecuente de las enfermedades hipertensivas del embarazo. ¿Y cómo se define la preeclampsia? Es la elevación de la presión arterial a cifras mayores o iguales a 140/90 milímetros de mercurio a partir de la semana 20 del embarazo, ¿no? Asociada a proteinuria significativa o 48 horas postparto. Entonces, la hipertensión durante el embarazo, si es una hipertensión que se presenta en menos de 20 semanas de gestación, podemos estar frente a una hipertensión preexistente o a una hipertensión crónica. Si la hipertensión se presenta a más de 20 semanas de la gestación y cursa con proteinuria, estamos frente a una preeclampsia. Pero si esta hipertensión no tiene proteinuria, fíjense, estamos frente a una hipertensión gestacional, ¿no? O una hipertensión gestacional transitoria. Ahora, si persiste, ¿no? Si esta hipertensión persiste hasta después de las 12 semanas del puerperio, estamos frente a una hipertensión crónica con una preeclampsia sobreagregada. Entonces, fíjense, chicos, en la gestación puede haber estos 4 diagnósticos de hipertensión.
una hipertensión crónica, ¿no? Si se diagnostica a menos de 20 semanas. Si es más de 20 semanas, una hipertensión sin proteinuria, que es una hipertensión gestacional. Si va con proteinuria, es una preeclampsia. Y si esta hipertensión dura por más de 12 semanas del puerperio, estamos frente a una hipertensión crónica a la que se ha sobreagregado la preeclampsia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad materna, ¿no? Si es muy joven o si es muy mayor, ¿no? El hecho de que la paciente sea su primera gestación es un factor de riesgo, o que sea multípara también es otro factor de riesgo. Si ya tuvo preeclampsia previa, si hay antecedentes familiares de la línea materna, si el índice de masa corporal antes de la gestación es más de 35, o sea, obesidad, es un factor de riesgo. Si es un embarazo gemelar, también es un factor de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones médicas preexistentes? Por ejemplo, la diabetes tipo 1 o los anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces, en el examen físico que vamos a encontrar, es importante medir el índice de masa corporal, cuánto está la presión arterial sistólica y la diastólica. Como ya hemos dicho, la hipertensión es una de las principales causas de bajo peso al nacer. Ahora, en cuanto a la etiología, ¿no? Todavía no hay una etiología clara, ¿no? Pero lo que más se acerca a esta etiología es un defecto en la implantación o en la placentación, ¿no? Que va a resultar por una pobre invasión de las arteriolas espirales por el citotrofoblasto, que nos va a dar una disfunción endotelial y una reducción de la perfusión útero-placentaria, como vemos acá. Miren, acá hay una buena invasión, ¿no? de las arterias en el citotrofoblasto, pero miren, acá hay una pobre invasión de estas células, ¿no? Entonces, todo esto va a resultar en una disfunción endotelial. Esto va a producir una isquemia placentaria, ¿no? Con afección de las arterias espirales, hay un deficiente aporte sanguíneo a la placenta, ¿no? Esto va a convertir al sistema placentario normal, que normalmente tiene un flujo alto y baja resistencia, va a convertir a este sistema placentario en un sistema de bajo flujo y de alta resistencia, que va a producir a la larga isquemia placentaria, ¿no? Que es pues el desencadenante de este cuadro clínico a través de sustancias liberadas por el útero o la placenta isquémica, ¿no? Que va a afectar lo que es la función endotelial y va a liberar sustancias vasoconstrictoras. Entonces, miren, la etiología, como ya hemos visto, ¿no? Es una pobre invasión del citotrofoblasto, ¿no? Se va a producir factores angiogénicos, niveles altos que van a producir disfunción endotelial, ¿no? Y niveles pues bajos de sustancias vasodilatadoras, ¿no? Como vemos acá. Igual que la disfunción endotelial, ¿no? Va a disminuir lo que son por ejemplo, lo que son las prostaglandinas, ¿no? Que son vasodilatadoras como la I2, el óxido nítrico, y van a aumentar lo que son, por ejemplo, los factores de vasoconstricción. Se asocia a resistencia a la insulina, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en pacientes que ya son diabéticas, tienen pues mayor riesgo de hacer preeclampsia. Hay cambios inmunológicos, una respuesta inmune materna al trofoblasto, lo que impide la remodelación trofoblástica. Hay factores genéticos, ¿no? Como ya hemos visto, hay una herencia por el lado materno, ¿no? Que va a producir una clara predisposición genética a sufrir de preeclampsia. Hay reactividad vascular anormal, respuesta incrementada a todas las hormonas presoras, especialmente a la angiotensina 2. Todos los componentes del sistema renina-angiotensina están disminuidos en la preeclampsia. La inflamación y el estrés oxidativo, los niveles elevados de citoquinas inflamatorias y daño endotelial, hay un desbalance entre moléculas vasoconstrictoras y vasodilatadoras, y hemos visto que hay mayor actividad de las sustancias vasoconstrictoras. Entonces, la preeclampsia tiene efectos sobre órganos blancos, ¿no? Sobre cardiovascular.
El gasto cardíaco está normal o levemente disminuido, la presión capilar pulmonar es baja o normal, los volúmenes plasmáticos están disminuidos, pero hay un hematocrito elevado en la preeclampsia. Hay una distensibilidad vascular disminuida. A nivel renal, hay una disminución de la tasa de filtración glomerular y del flujo plasmático renal. Por eso se va a producir lo que es la proteinuria y la hiperuricemia. A nivel del cerebro, ¿no? Cuando ya estamos frente a una complicación que es la eclampsia, la paciente va a presentar convulsiones, ¿no? Que van precedidas de la hiperreflexia, alteraciones de la visión o una cefalea severa. En casos fatales, va a producir la eclampsia, produce sangrado cerebral, ¿no? La lesión cerebral tanto por isquemia como por hiperperfusión. En el hígado, miren esta imagen de la tomografía, miren el hígado. Hay lesiones periportales con necrosis celular, a veces hay infarto y depósito de fibrina. Hay hemorragias periportales, como vemos acá, hay hematomas, e incluso puede producirse ruptura hepática. Por eso, chicos, es que la preeclampsia tiene alta tasa de mortalidad materna, es la segunda causa de mortalidad materna. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Con una elevación de la presión arterial mayor o igual a 140/90 a partir de la 20 semana de gestación, asociada a una proteinuria, ¿no? Mayor de 300 miligramos por día. Es importante que en estas pacientes con preeclampsia se haga un monitoreo seriado de lo que son los valores laboratoriales, ¿no? O sea, un seguimiento de lo que es el hematocrito, de las plaquetas, porque van a cursar con hemoconcentración, con trombocitopenia, ¿no? Hipoalbuminemia, hiperuricemia, va a haber elevación de las enzimas hepáticas, ¿no? Entonces, independientemente de la severidad, la preeclampsia se resuelve después del parto y la presión arterial se normaliza hacia los 20 días después del parto. La complicación de la preeclampsia, el síndrome de HELLP, ¿no? Que ya lo conocen, que seguramente ya lo han visto, ¿no? Los síntomas y signos de alarma, ¿no? El dolor de cabeza persistente, hay dolor epigástrico, náuseas, vómitos, trastornos en la visión, ¿no? Las pacientes refieren que ven como lucecitas de colores, zumbido de oídos, irritabilidad, epigastralgia, hiperreflexia generalizada, estupor. Entonces, estos son los síntomas y signos de alarma que nos deben hacer sospechar de que la paciente va a hacer una eclampsia. En cuanto a la prevención, por ejemplo, si la paciente tiene un síndrome antifosfolipídico, no se puede usar lo que es la aspirina a 100 miligramos por kilo o suplementos de calcio. Es importante, chicos, que estas pacientes con preeclampsia estén hospitalizadas para que hagan un reposo absoluto. El sulfato de magnesio no se usa como antihipertensivo, sino para disminuir la probabilidad de que hagan convulsiones. No, pero el único tratamiento de elección en la eclampsia es el parto, ¿no? Una vez que se termina el parto, recién se puede tratar o es el tratamiento de elección para la eclampsia, ¿no? El tratamiento antihipertensivo, recordemos que hay medicamentos que están contraindicados en la gestación, como son los YECA, los ARA, ¿no? Porque producen muerte fetal. Entonces, en estas pacientes gestantes nunca se puede indicar este tipo de medicamentos. ¿Cuáles son los medicamentos que se usan? La hidralazina, el abetalol y la metildopa. Entonces, chicos, hasta acá lo que es preeclampsia. Entonces, algún punto para que lo tengan claro, se puede dar tratamiento farmacológico en estas pacientes con preeclampsia, pero el tratamiento definitivo, ¿cuál es? El parto, ¿no? El parto es el tratamiento definitivo de la eclampsia. Otra cosa importante que en estas pacientes se tiene que hacer un monitoreo laboratorial. Pueda que la paciente esté poco sintomática, pero si ya vemos que hay enzimas hepáticas elevadas, que hay plaquetopenia, ¿no? Entonces ya, o un hematocrito elevado, entonces ya se debe estar pensando en que la paciente va a tener esta complicación. Ya, chicos, entonces hasta acá hemos hablado de lo que son
las emergencias hipertensivas, porque la eclampsia es también, como ya lo hemos mencionado, una emergencia hipertensiva. Bueno, chicos, hemos hecho la clase virtual debido al pedido de ustedes. Espero que hayan prestado atención. Ya nos vemos la siguiente clase. Hasta la próxima, chicos. Gracias, doctora. Doctora, quería preguntarle respecto al examen si podría ser, como usted inicialmente dijo, el 29, si podría ser esa fecha. Sí, claro, ya creo que ya habían quedado ya con 3 delegados, que va a ser el día 29. Sí, doctor.